Shalom Ubrajá, queridos oyentes, queridas amigas y amigos, Jodesh Tov Umeboraj, que empiece el mes de Adar y con él todas sus alegrías. Sagrada Torah en Perashat Terumah presenta los mandamientos relacionados, como estudiamos, con el Mishkan y su mobiliario. 4 de los muebles del Mishkan, el Arón, el arca, los 2 altares y la mesa, se construyeron con postes de transporte que usaban los Leviim, Badim, que usaban los Leviim para transportar estos artículos durante el viaje. El Netziv de Volozhin, en su profundo comentario de la Torá, Ha'amek Davar, observa una integrante distinción entre las diferentes discusiones sobre los postes de transporte en la Torá. Con respecto al arca y al Mizbach Ha'olá, quiere decir el Arón Aberit y el Mizbach Ha'olá, el altar, colocado fuera del Mishkan para hacer los korbanot, Hashem ordena colocar las varas como parte de las construcciones relacionadas con la confección de estos artículos. Entre los mandatos de Hashem con respecto a la construcción del Arón, él instruye que las varas se inserten en los anillos que tenía el Arón, en los que se guardaron, y de la misma manera, en la discusión de la Torá sobre el Mizbach Ha'olá, Hashem ordena que se inserten de los postes de transporte. Por el contrario, cuando la Torá ordena a Bnei Israel preparar los postes de transporte para la mesa, el Shulchan, y para el Mizbach HaKetoret, para el altar del incienso, que era el altar de oro, que estaba colocado dentro del Eijal, dentro del Mishkan, no da la orden de colocar los postes en el lado del altar. Parece que esto se hizo solo cuando se llegó el momento de que Bnei Israel comenzaron a viajar y no en el momento de la construcción del Mishkan. Esta distinción continúa más adelante en Sefer Shemot, en la descripción de la Torá de la construcción del Mishkan y su mobiliario. En el relato de la construcción del Arón, del arca, la Torá nos informa que Betzalel, quien hizo el arca de la Torá, fijó los postes de transporte a su lado. En el contexto del Mizbach Ha'olá, también la Torá señala la fijación de esos postes de transporte como parte del relato de la construcción del altar. No se hace tal mención de fijar los postes de transporte en los contextos de la mesa del Shulchan o del Mizbach HaZahav. ¿Por qué tanta diferencia? El Netziv ofrece una explicación simbólica para esta, llamemos, anomalía. La presencia, dice el Netziv, de los postes junto al arca y el Mizbach Ha'olá, de los sacrificios, el altar, simbolizaba su transportabilidad, que son por naturaleza susceptibles de ser trasladados. La mesa y el Mizbach HaKetoret, la mesa y el altar del incienso, están fundamentalmente ligados a sus respectivas posiciones dentro del Mikdash, aunque en el desierto fue necesario transportarlos. El arca, explica el Netziv, simboliza la Torá, ya que, como ustedes saben, contenía el rollo original de la Torá y las tablas de la ley. Y el Mizbach Ha'olá, donde se ofrecen los sacrificios, simboliza la Abodá, el servicio religioso. Estos dos aspectos de la vida religiosa pueden y deben ser transportados a donde quiera que se encuentre el pueblo judío, dice el Netziv. Incluso después de la destrucción del templo, llevamos con nosotros a todas las estaciones en el exilio el ideal del estudio de la Torá, así como el ideal de la Abodá, hoy traducida en Tefilá, que toma el lugar del Corbán. Es la Abodá que hacemos en ausencia del Bet HaMikdash. Los ideales simbolizados por la mesa y el Mizbach HaZahav, el altar de oro, no son transportables. La tabla, según el Netziv, alude a la realeza judía, mientras que el Mizbach Ha'olá, el Mizbach HaZahav, representa la Kehuná, el sacerdocio. Estas dos instituciones solo se aplican cuando el Bet HaMikdash existe, permanece, cuando la presencia divina reside entre la gente. Por lo tanto, los postes de transporte se colocaron en el arca y en el Mizbach Ha'olá como parte de su construcción, para enfatizar su transportabilidad intrínseca, mientras que esto no era necesario ni para la mesa ni para el Mizbach HaZahav. El Netziv también nota en este contexto una distinción entre
los polos del arca y los polos del Mizbaj Haolá. Aunque ambos pares de postes se colocaban como parte de la construcción de estos muebles, solo los postes del arca debían permanecer fijados en forma permanente, lo yasuru mimenu, cosa que no se aplica a los postes de transporte del Mizbaj Haolá, del altar de los sacrificios. Aunque fueron colocados en el momento de la construcción, no encontramos ninguna prohibición para quitarlos posteriormente, como lo hacemos con el arca. La razón, por último, explica el Netziv, tiene que ver con el famoso comentario de la Gemara en Masejet Menachot sobre la posición del Aarón en el Bet HaMikdash. Aunque el arca no era visible desde su lugar en el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, detrás del parojet de la cortina, los badim, los postes, las varas sobresalían de la cortina. La Gemara describe esta protuberancia como una expresión de amor y afecto de Dios por Bené Israel, que min shené dadé isha, un símbolo de la cercanía especial entre el Todopoderoso y su nación, como si fueran los pechos de una mujer para alimentar. Por lo tanto, explica el Netziv, las varas del arca permanecieron fijadas a lo largo del arca para que pudieran sobresalir contra la cortina como una expresión del amor especial de Dios por su pueblo. Que tengamos una semana excelente y un Chodesh Tov Umeborach para toda la casa de Israel. Besorot Tovot Yeshuot Benechamot. Gracias por acompañarnos.